Buenas tardes, soy del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y a continuación voy a hacer la presentación del script propuesto para la creación de una base de datos para el grupo de autobuses de Flecha Amarilla. Bueno, primeramente tenemos la instrucción para crear la base de datos que sería create database Flecha Amarilla y al ejecutarla vemos que dice query ok y también al usar el comando use se cambia esa base de datos para trabajar sobre ella. Aquí tengo el código para cada una de las tablas propuestas en nuestro modelo R y bueno, primeramente pues prácticamente todo el código es lo mismo, nada más cambia el nombre de cada uno de los atributos y el número dependiendo del requerimiento. Por ejemplo, para la primera tabla, usamos el comando create database, perdón, create table y el nombre que le queremos asignar a esa tabla. Después, entre paréntesis, se tienen todos los atributos, los nombres de los atributos y también el tipo de dato que son y asimismo también su tamaño. Por ejemplo, el primer atributo para la tabla tipo pasajero sería id tipo pasajero de tipo tinyInt y su tamaño únicamente es 1, ya que solo va a haber dos tipos de pasajero, entonces no se requiere más tamaño para este atributo. Indicamos con primary key que este atributo va a ser la llave primaria y con not null que no va a poder ir vacío este atributo. Asimismo también indicamos que es de autoincremento, quiere decir que la llave automáticamente se va a generar de uno en uno porque es de tipo entero. Después el siguiente atributo se llama descripción de tipo varchar, el cual tiene una extensión de 15 y va a ser único ya que no se va a poder repetir. De igual forma pues no va a poder ir vacío este atributo, este campo tiene que llenarse obligatoriamente. Y el tercer atributo sería el descuento que le pertenece al tipo de pasajero. Como es muy pequeño, pues le vamos a poner small int y con una extensión de 3 y que es not null. Bueno, una vez explicado esto, lo voy a ejecutar y al dar enter, pues se crea exitosamente la tabla. Lo mismo ocurre para las demás tablas, en este caso la siguiente es la de persona, con una ID de persona como llave primaria, el nombre paterno y materno. Entonces voy a copiar el código, lo ejecuto y también se muestra la tabla. Ahorita al final de ejecutar todos los comandos de las tablas voy a mostrar que efectivamente se crearon las tablas dentro de nuestra base de datos. La tercera tabla sería la de conductor, con el ID conductor como llave primaria, el ID de la persona, que es una llave foránea, y de tipo entero. También tenemos el número de la licencia de tipo varchar, que va a ser not null y al mismo tiempo también va a ser única. Y entonces al final indicamos que la llave foránea que tenemos es el ID persona, ya que es una llave foránea retomado de la tabla ID persona. Aquí como bien lo dice reference de la tabla persona. Vamos a ejecutar este comando. Y también aquí dice query ok de que se creó exitosamente. La siguiente tabla sería para. El siguiente código sería para la tabla de administrador, que contiene el ID del administrador como llave primaria, el ID persona de tipo entero que es llave foránea, el nickname de tipo varchar va a ser el nombre de usuario, la contraseña de tipo varchar y indicamos que la llave foránea es el ID persona y también que se retoma de la tabla persona. En este caso el único campo único pues sería el nickname, el usuario no se va a poder repetir. Ejecutamos el comando y también vemos que se crea exitosamente la tabla. Ahora tenemos create table pasajero para crear la tabla de pasajero. Tiene su identificador que sería ID pasajero como llave primaria. De llave foránea se tiene ID persona y también la llave foránea como ID tipo pasajero para identificar qué tipo de pasajero es. Un campo para el email de tipo varchar y llave foránea se tiene que ser el ID persona, el ID tipo de pasajero. Copiamos este código, lo ejecutamos y también se crea correctamente la tabla. También tenemos una tabla para la marca del autobús. Únicamente tiene el ID y la descripción o el nombre de la marca. La ID marca es la llave primaria y la otra es de tipo varchar. Lo pegamos y en la consola y se ejecuta correctamente. También tenemos otro comando para crear la tabla de tipo tarjeta. Esta tiene el ID tipo tarjeta
como llave primaria y tiene otro campo para su descripción de varchar 25. Vamos a darle control C, lo pegamos y al ejecutarlo en la consola también se crea correctamente la tabla. Cabe resaltar que como se puede observar, primero creo las tablas que son fuertes, entidades fuertes, y que no necesariamente tienen llaves foráneas, ya que, por ejemplo, aquí primero ejecuté la de tipo tarjeta porque no tiene llaves foráneas. Y una vez que ya creé la de tipo tarjeta, ya puedo crear la tabla de tarjeta, ya que la entidad de tarjeta tiene la llave foránea de tipo tarjeta. Entonces, así es como las voy creando e insertando aquí para que no me vaya a generar algún problema de que no existe ese atributo. Y bueno, ahora voy a copiar entonces la de tarjeta que tiene el ID de la tarjeta, el número de la tarjeta, el CVV, el mes de vencimiento, perdón, el año. Como llave foránea tiene el ID pasajero, el ID tipo de tarjeta. Y aquí indicamos que las llaves foráneas son 3. El tipo de tarjeta, perdón, 2, el tipo de tarjeta y el ID pasajero. Ejecutamos el código y de igual forma la tabla se ha creado. Ahora con la tabla de calle, se tiene el ID calle de tipo entero, es la llave primaria igual autoincrementable, todas las llaves primarias son autoincrementables, menos las foráneas obviamente. Y el segundo campo sería el del nombre, para el nombre de la calle de tipo varchar. Se copia el código y al ejecutarlo pues también le crea correctamente. Luego se tiene el código para crear la tabla de estado. Esta pues es prácticamente la de calle, solamente cambia el nombre de la tabla. Y igual se tiene un atributo para el nombre del estado. Lo ejecutamos y también marca que se creó correctamente la tabla. La siguiente sería la tabla de municipio. La tabla de municipio sí tiene ya una llave foránea. La primera sería la llave primaria que es ID municipio. La segunda la llave foránea del ID estado, en qué estado se encuentra ese municipio. El nombre del municipio como tipo varchar. Y se indica que el ID estado es una llave foránea. Bueno, vamos a copiar este código, lo pego y como se puede ver se crea la tabla correctamente. Para crear la siguiente tabla sería la tabla de colonia y se tiene el ID de colonia, otro campo para el nombre, otro para el código postal, otro para el ID municipio. Indicamos que la llave foránea es ID municipio de la tabla municipio. Vamos a copiar este código para crear la tabla de colonia y al pegarlo se ejecuta correctamente. Ahora tenemos una tabla que se llama sitúa para ver en dónde se sitúa la dirección. En este caso se tiene el ID de la colonia, el ID de la calle. Esta únicamente tiene llaves foráneas, no tiene llave primaria. Las dos primeros IDs, el de colonia y el de calle, son foráneos. Y indicamos aquí de igual forma que con foreign key, que son llaves foráneas. Y indicamos que son únicas al mismo tiempo no se van a poder repetir cuando se realiza un registro. Muy bien, ahora vamos a pegar este código y como podemos ver se crea correctamente la tabla. Ahora pasamos con la tabla de modelo, que es para el modelo de los autobuses. Tiene el ID del modelo, esa sí es su llave primaria, una llave foránea que es ID marca, otro atributo para nombre, otro para la plaza, el número de asientos que puede tener. Y la llave foránea pues indicamos que es marca obviamente. Y al mismo tiempo el ID marca y el nombre son una llave única, no se van a poder repetir. Damos control C, pegamos aquí y como podemos se ejecuta correctamente. Ahora pasando a la tabla de autobús, se tiene su matrícula como llave primaria, se va a considerar. Luego el ID modelo que sería una llave foránea para identificar su modelo del vehículo. El año, bueno, aquí le ponemos año para cuestiones de que no genere este error al insertarse en MySQL, la letra ñ, entonces por eso ponemos año, pero corresponde al año que es el autobús. Ahora, por ejemplo, tenemos el siguiente que es número económico de tipo varchar y indicamos que las llaves foráneas serían el ID modelo de la tabla modelo. Vamos a copiar esta tabla y la vamos a pegar acá. Y como podemos ver ya se ejecutó también. Bueno, la siguiente tabla sería la de create table estado autobús para identificar en qué estado se encuentra el autobús y ya está a punto de que se salga. Bueno, de que sea dado de baja, mejor dicho, si ya se fue dado de baja o no. Por eso es que tiene el ID del estado en el que se encuentra, la matrícula. El ID estado sería la llave primaria. Luego se tiene la matrícula, luego la fecha de ingreso, cuando ingresó ese autobús, y la fecha de salida, de cuando ya se dé de baja ese autobús.
Indicamos con foreign key que la matrícula es la llave foránea. Y también indicamos con unique que la matrícula no se va a poder repetir, que va a ser única. Y al ejecutar el comando en la consola vemos que se crea la tabla. Pasando a la siguiente sería para crear la tabla de terminal. Esta tiene su identificador como llave primaria, ID terminal. Luego se tiene el nombre de la terminal de tipo varchar, el ID de la calle, que también es una llave foránea, el teléfono que identifica esa terminal y indicamos que la llave foránea es el ID calle. Copiamos este código, lo ejecutamos y vemos que se crea la tabla. La siguiente tabla a crear sería la de origen. Se cuenta con un ID. Para el origen es la llave primaria y como llave foránea tenemos el ID de la terminal. Y con foreign key determinamos que es la llave foránea. Le indicamos aquí a MySQL. Pegamos el código y vemos que se crea correctamente. Ahora se tiene una tabla para el destino. En este caso sería el ID del destino como llave primaria. Luego el ID de la terminal que se consideraría el destino. Y con foreign key igual indicamos que el ID destino es la llave foránea en este código. La siguiente tabla a crear sería la de parada. Las paradas que se van a realizar a lo largo del viaje. Para poder crear esta tabla se tiene el identificador de la parada, el ID del origen, de donde surge la parada, el ID de la terminal y el ID del destino a donde va. Como podemos apreciar son tres llaves foráneas y la llave primaria. Entonces aquí indicamos tres veces con foreign key que el ID origen, ID terminal y ID destino son llaves foráneas. Se copia el código, se pega en la consola y se puede ver que se crea correctamente la tabla. Ahora para la tabla de ruta se tiene el identificador ID ruta, es la llave primaria, luego se tiene el nombre el nombre que se le asigna a esta ruta de tipo varchar, se tiene como llave foránea el ID origen, también como llave foránea ID destino, la distancia de esta ruta que va a ser de tipo flat porque puede llevar punto decimal, el costo de la ruta que igual con float para los puntos decimales y el tiempo estimado que se va a hacer en la ruta. Para esto se utiliza de tipo time porque es de tiempo y se indica con foreign key que el ID origen y el ID destino son llaves foráneas. Al mismo tiempo indicamos con unique que el ID origen y el ID destino van a ser llave única y no se van a poder repetir al mismo tiempo. Ejecutamos el código y podemos ver que se crea la tabla. En el caso de la tabla de engloba, cuenta con ID de la ruta, el ID de la parada y indicamos que estas dos son llaves foráneas. Esta tabla no tiene llaves primarias, son puras foráneas, ya que indicamos esa parada a qué ruta pertenece. Por eso se llama engloba. Pegamos el código y vemos que se crea la tabla. Luego tenemos la tabla de salida. Para eso tenemos el identificador que sería ID salida como llave primaria, una llave foránea que sería ID ruta, la fecha en la que va a ser la salida, otro atributo de tipo time que es la de hora y para la matrícula vamos a poner tipo varchar e indicamos que los que van a ser de tipo único va a ser la ID ruta, la fecha de salida y hora al mismo tiempo. ¿Esto para qué? Para que no se pueda hacer más de una ruta en un mismo día. Y también que la fecha de salida, hora y matrícula sean únicas al mismo tiempo. Porque con la matrícula del autobús identificamos de que solamente va a poder viajar en esa ruta una sola vez, ya que por día solo se puede realizar un viaje por autobús. Y con foreign key indicamos cuáles son las llaves foráneas. Ahora copiamos este código, lo pegamos y también vemos que se ejecuta correctamente. Luego se tiene la tabla create table conduce para identificar quién conduce el autobús. Tenemos el ID conductor como llave foránea. Esta no tiene llaves primarias, puras llaves foráneas y atributos. Se tiene el atributo de fecha de tipo date, la matrícula del vehículo que va a conducir como llave foránea e indicamos que tanto ID conductor como matrícula son llaves foráneas y que al mismo tiempo la fecha, la matrícula y el ID conductor van a ser únicos y también va a ser otra llave única el ID del conductor con la fecha, ya que no puede estar viajando ese conductor en otro viaje en el mismo día. Pegamos el código y vemos que también se crea correctamente la tabla. Y bueno, aquí vamos a pasar a la tabla de asiento. Esta tabla de asiento nos permite registrar los asientos del autobús y que se vayan eliminando de cierta forma cuando se vayan comprando los autobuses en el software. Entonces vamos a copiar esta tabla de asiento y vamos a ejecutarla y vemos que se crea correctamente. Solamente tiene el ID del asiento, la matrícula al que pertenece ese asiento del vehículo,
el número de asiento que se le asigna y indicamos que son llaves foráneas y que al mismo tiempo ese número de asiento no se puede repetir en una misma matrícula, con la misma matrícula, perdón. Y como podemos ver aquí del lado izquierdo, pues se crea correctamente la tabla. Tenemos casi al último la tabla de boleto, la cual tiene el ID del boleto, la fecha de emisión, el ID de la salida, el ID del pasajero, el ID del asiento que compró, bueno, que está en ese boleto, el costo y indicamos que como llaves foráneas serían el ID de la salida, el ID del pasajero que le corresponde a ese boleto y también el asiento para identificar pues de qué autobús es ese asiento. Y indicamos al mismo tiempo que la llave única sería ID salida con ID pasajero. Y también otra llave única sería ID salida con el ID pasajero y el ID asiento, ya que no puede estar asignado ese asiento de nuevo en un registro con ese mismo pasajero. Y por último, la última tabla a crear, bueno, no es de las últimas, pero esta es para las auditorías, que sería para administrar qué usuarios están ingresando o eliminando de la base de datos para poder acceder al sistema. Esa tiene obviamente un atributo que se llama operación para indicar si se eliminó o se registró un nuevo administrador, un atributo para usuario para ver qué usuario eliminó o hizo una operación dentro de la tabla original de administrador, otro para la fecha en que se realizó la operación y aquí tenemos tres atributos que tienen new ID administrador, ID persona, ID nickname, y también new contraseña. Para en caso de que se haga una modificación se almacenen los datos nuevos y en este caso se tienen los mismos pero con la palabra old, por si se hace una actualización se vean cuáles eran los anteriores datos y cuáles fueron los nuevos que se modificaron. Aquí tenemos algunos, bueno, tenemos los triggers más bien, vamos a ejecutar el de crear la tabla de audito administrador para la auditoría y vemos que se crea correctamente. Aquí se tiene prácticamente lo mismo para todas las tablas de auditoría, que serían tres. La primera pues es la de auditoría de los administradores y se debe de tener tres triggers para cuando se inserte algún dato en la tabla de administrador, cuando se elimine un dato en la tabla de administrador o también cuando se desea actualizar. Entonces para este caso vamos a insertar, bueno, el trigger tiene la misma sintaxis para todo, que sería que primero se acabe el delimitador para poder hacer las sentencias. Y después de esto indicamos que el trigger bueno, indicamos el nombre del trigger, create trigger y el nombre. Luego indicamos que se va a ejecutar después de que se inserte algo en la tabla administrador. Esto para cada registro. Y aquí indicamos el inicio de lo que va a ser nuestro procedimiento almacenado, que sería insertar después de que se inserte algo, se va a actuar el trigger y entonces va a insertar en la tabla de auditoría, audit administrador, cada uno de los campos que tiene la tabla. Sus valores van a ser la palabra insertó, perdón. Y después, bueno, para indicar que se realiza esa operación. Luego ocurre user, que es un método para identificar qué usuario hizo el movimiento o la operación. Luego el método de now, perdón, que es para la fecha y hora. Y luego con la palabra new vamos a indicar que se guarde el nuevo valor que se ingresó en la tabla original. Entonces se va a ingresar el ID administrador, el nuevo ID de la persona, el nuevo nickname y la nueva contraseña. Todo esto se va a guardar en la tabla de audita administrador. Se me pasaba a comentar que por ejemplo tienen un default con guiones. Esto se indica porque en casos de que es para insertar no tiene valores viejos porque es un registro nuevo, por lo que estos campos pueden quedar vacíos. Y al quedar vacíos, pues no va a marcar error, simplemente se van a imprimir los guiones. Bueno, vamos a crear este trigger y vamos a pegarlo y vemos que se creó correctamente. Cambiamos de nuevo el delimitador. En el caso del trigger para cuando se elimine un dato en la tabla de administrador es exactamente lo mismo, solo que ahora vamos a indicarle en la instrucción que se va a ejecutar después de borrar en la tabla de administrador cada registro. Y que al hacer esto, entonces nos va a insertar en la tabla de audita administrador cada uno de estos campos, que en este caso requerimos que nos inserte los datos viejos y los datos viejos de que fueron eliminados más bien, que sería el ID del administrador, el ID de la persona, el nickname y la contraseña.
y para ello se ocupa la palabra old, por eso se pone old punto y el nombre del atributo de la tabla original. Y de nuevo cambiamos al delimitador. Vamos a copiar este trigger y al pegarlo vemos que aquí está ejecutado correctamente. Ahora se crea la tabla para audita autobús, para la auditoría del autobús. Cuando igual se agrega un nuevo autobús, se elimine o se actualiza la información. Para este caso es exactamente lo mismo. En el caso de insertar, se indica que es después de insertar. Para el caso de borrar, se indica que es después de borrar algo en la tabla de autobús. Y para actualizar, después de update. Para el caso de los administradores, no existe una de update como tal, porque únicamente puede hacer modificaciones el superusuario. Entonces, ahí no es necesario la de actualización. En esta de autobús, pues sí es necesaria. Aquí como podemos ver, en el caso de la de actualización, se llenan tanto los datos viejos como los datos nuevos. En la de insertar solamente se insertan los campos que tienen la palabra new. Y los de eliminar únicamente se insertan los datos que tienen la palabra old. En el caso de actualizar se insertan los dos, tanto los datos nuevos como los datos viejos, para identificar cuáles eran los datos antes de ingresar los nuevos. Y bueno, vamos a ejecutar todos estos triggers después de haber creado la tabla, que serían tres. No, bueno, antes de eso vamos a crear la tabla de audita autobús. Y como podemos ver se creó correctamente. Ahora sí copiamos los tres triggers. Y como podemos ver se ejecuta correctamente. Los tres triggers aquí ya están creados, uno, 2 y 3. Esto va a ocurrir exactamente, aquí tenemos el código para crear la auditoría, pero ahora de la entidad de estado autobús, para determinar cuándo este, entró un autobús y cuándo se dio de baja. Creamos la tabla. Bueno, aquí cabe recalcar que obviamente los datos de la tabla va a tener la misma cantidad de atributos que la tabla original, pero al doble, o sea, primero para los datos nuevos y luego se repiten los atributos, pero para los datos viejos. Entonces ahí ya está creada la tabla para el estado del autobús y también se tienen sus triggers correspondientes para cuando se haga una inserción de datos, cuando se haga una eliminación o una actualización en los registros. Vamos a ejecutar los tres triggers y como se puede ver ya se ejecutaron correctamente, dice query OK. Y finalmente pues aquí nada más lo que se tiene a eso se repite literalmente en cada una de las tablas, son demasiados, así que voy a explicar nada más unos y los voy a ejecutar todos simultáneamente. Aquí tenemos para insertar los datos en salida. Esto se hizo con el propósito de que al mandarlos a llamar dentro del software sea más fácil retomar los valores y así insertarlos sin escribir tanta sentencia. En el caso del primer procedimiento es para insertar datos en salida. Únicamente se crea el procedimiento con su nombre y se crea una variable por cada atributo que tiene esta tabla. En este caso sería para el ID, para la fecha, la hora y la matrícula. Se crea una tabla con la misma longitud que tienen los atributos originales de la tabla. Y dentro de Begin colocamos lo que va a ser nuestro trigger. En este caso lo único que va a hacer pues va a ser insertar en la tabla de salida, porque este es para la tabla salida, y ponemos ID ruta, que sería el atributo original de la tabla, fecha de salida, hora y matrícula. Esa es la instrucción de SQL y le indicamos que los valores que va a insertar en esa tabla van a ser los parámetros que le pase el usuario, que son las variables que declaramos que va a tener nuestro procedimiento. Al final se cierra nuestro begin con end y cambiamos el delimitador nuevamente. Y obviamente para mandar a llamarlo, se ocupa la palabra cal y el nombre de inserto salida. Ahora para hacer un procedimiento almacenado que elimina un registro es exactamente lo mismo, pero en la consulta vamos a poner delete y la consulta obviamente pasándole solamente el ID, ya que con eso se elimina el ID, perdón, el registro mediante el ID. Retoma el ID que se le pase como parámetro, en este caso aquí está, y pues se va a borrar cuando se ejecute esa instrucción. Esto
funciona, bueno, más bien aplica para todas las tablas, siempre va a ser lo mismo. Se va a colocar el nombre del procedimiento almacenado, se crea una variable con el mismo tipo de dato y la misma longitud que para la tabla original, y dentro del begin y end, entre estos dos, se va a colocar la instrucción que se desea hacer. En este caso fue para insertar, luego para borrar, y luego tenemos otro procedimiento para actualizar. Igual, exactamente lo mismo, se colocan todos los campos. En este caso, bueno, en esta parte sí se colocan todos los campos. En el de borrar es solamente con que se ponga el ID, se retoma el ID y se borra todo el registro. En el caso de actualizar, sí es necesario colocar todos para que se pueda modificar todos los campos en dado momento. Y aquí tenemos dentro del begin y end, perdón, la sentencia que sería update, y todos los campos indicamos el atributo original, perdón, el nombre de, sí, perdón, del nombre original del atributo, y que va a ser igual al parámetro que se le está pasando a la variable. Por ejemplo, el ID ruta es el nombre del atributo original y va a ser igual al parámetro que se le está pasando. Igual, fecha de salida es el nombre del atributo original y fecha-s es el nombre del parámetro que se le va a pasar, que va a almacenar el valor que se le pase por mediante el usuario. Así con cada uno de los atributos, y la condición sería que donde el ID salida, que es el atributo original de la tabla, sea igual al ID que se le está pasando como parámetro aquí en la variable id-r. Como bien lo dije, esto aplica para cada una de las tablas y así se tiene para todas, para actualiza salida, actualiza conduce, para insertar conduce. Esto también para conductores, agregar un nuevo conductor, actualizar conductor, para el tarjeta, tipo de tarjeta. Aquí aparecen todos los procedimientos almacenados para facilitar el registro de los datos, o eliminarlos o actualizarlos. Esto aplica hasta todas, hasta para boleto, tarjeta, también para insertar un nuevo pasajero. Y bueno, eso prácticamente sería lo mismo para todas las tablas. Aquí ya nada más basta con que copie el código y lo ejecute para que se pueda apreciar que efectivamente se crearon los procedimientos. Ahorita se copió hasta el de actualizar de la tabla estado autobús. Ah, no, no había copiado ninguno, perdón. Vamos a copiar todos estos. Y vamos a ejecutarlo. Aquí, como podemos ver, pues ya se crearon todos nuestros procedimientos almacenados, y nada más bastaría con colocar la instrucción de call y pasarle los parámetros que fueron declarados. Por ejemplo, aquí en el de insertar engloba, pues nada más se manda a llamar call, insertar engloba, y se pasa el parámetro, que en este caso sería el nombre. Sería lo único que habría que hacer, y como podemos ver ya se ejecutó correctamente el script aquí en la base de datos, en la consola, perdón. Cambiamos el delimitador y vamos a poner show tables, y como podemos ver están creadas todas nuestras tablas. También podemos describir alguna de ellas, por ejemplo describe estado, y como se puede apreciar, pues aquí también dice el tipo de dato que es, el nombre del atributo, si es llave primaria o única, aquí dice uni, el nombre es único, y el ID estado pues sería primaria. Y así con cada una de las entidades, y comprobando que el script propuesto funciona correctamente.